Bueno, y pese a que comenzó de una manera pacífica, la marcha del jueves convocada por la Confech finalizó con serios incidentes en el centro de Santiago. Algunos daños tuvieron lugar, por ejemplo, en los frontis de la Iglesia de la Gratitud Nacional, donde se lanzaron bombas molotov y se destruyó el mobiliario público. Al día siguiente, algunas voces cuestionan la decisión de la Intendencia Metropolitana por autorizar esta manifestación en un horario nocturno, en que había poca luz. ¿Cometió un error la autoridad regional? Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña en CNN Chile el exintendente metropolitano Marcelo Trivelli. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Marcelo. No, gracias por la invitación, Viviana. Bueno, el tema ha estado en el horario, más que la autorización o no de la movilización. ¿Se equivocó el intendente Orrego en autorizar esta marcha cercana a las 8 de la tarde, cuando ya está oscuro? Yo creo que sí, pero haberla autorizado más temprano tampoco asegura que no hubiera habido violencia. La oscuridad solo la favorece, pero por los hechos que vimos probablemente podría haber habido igual o más violencia más temprano. Pero ¿cuánto influyó, por ejemplo, en todo el análisis, sobre todo el tema de los saqueos? Podríamos decir en la respuesta que también hubo y muchísima molestia por parte de la municipalidad en decir que fue claramente, podríamos decir, un agravante el hecho de la oscuridad o de la hora. Sí, porque es más fácil cometer delitos en la oscuridad, ampararse en la autoridad, arrancarse de carabinero, es sin duda más fácil hacerlo. Y en eso yo creo que es bueno tener un solo criterio respecto de actividades de índole masiva. Y si había un criterio en el fútbol para partidos de alta convocatoria, para jugarlos de día y no de noche, ¿por qué uno sí y el otro no? Entonces ahí es donde uno empieza a dudar de si la decisión fue la adecuada o no. Ahora, también llama la atención todo lo que ocurrió después, porque obviamente hubo una crítica transversal, podríamos decirlo, principalmente también quien estaba particularmente molesta fue la alcaldesa. Por eso sería interesante que usted nos comentara un poco cómo es el protocolo de tomar la decisión de autorizar o no una movilización. ¿Esto lo puede decidir con plena autonomía la Intendencia? Sí, el orden público en la institucionalidad chilena está a cargo del intendente. En otras partes es del gobernador, pero en Santiago no hay gobernador, así que es el intendente quien tiene la responsabilidad del orden público. Independiente que, por ejemplo, el propio gobierno podría haber manifestado su preocupación por el horario. Bueno, siempre hay una coordinación porque el territorio de Santiago se comparte con el gobierno central y por lo tanto siempre hay una coordinación con el Ministerio del Interior. Ahora, bueno, hablaba un poco fuera de cámara, usted me decía que siempre también está esta discrepancia con la municipalidad, siempre, que es algo... Siempre, ningún alcalde quiere una marcha en su comuna, porque siempre hay un riesgo. El ejercicio de la democracia, el derecho a manifestarse está consagrado en nuestra Constitución, pero siempre hay un riesgo de que haya daño a la propiedad pública o privada y por lo tanto los alcaldes siempre van a estar en contra. Ahora, es la experiencia con Rabiné, con Lavín, con Alcaíno y con Carolina Toá. Yo nunca he escuchado un alcalde de Santiago que esté a favor de las marchas. Y muchas veces a usted también le pasó que finalmente estaba esta disputa o este análisis posterior respecto a la responsabilidad que debía asumir la Intendencia de haber autorizado una movilización. Así es. Pero yo creo que las marchas se pueden gestionar, si esto no es espontáneo. Las marchas no surgen de la nada. Hay un trabajo de coordinación con Carabineros, que es el encargado del orden público, y yo creo que es muy importante el respaldo político al actuar de Carabineros cuando la marcha empieza con las primeras señales de salirse de su cauce normal y democrático. Yo creo que ahí es donde la autoridad política tiene que estar presente para respaldar el accionar de Carabineros. Ahora, usted está dando en un punto que es lo que está generando bastante discusión por estos días, es si hay o no un respaldo político a el actuar que está teniendo Carabineros, en un contexto bien particular, porque viene como antesala la situación de Rodrigo Avilés, la situación que ocurrió el 21 de mayo, y muchos dicen que hubo un actuar un poco paciente de Carabineros, que estuvo distante, que, por ejemplo, llamó a bomberos para que apagaran mucho de las fogatas que se incendiaron. ¿Cuánta responsabilidad cree usted que puede haber tenido la forma en que actuó Carabineros con respecto a, podríamos decir, las cifras finales que se conocieron de los desmanes? A ver, más allá de las situaciones puntuales que tienen que ser investigadas por los tribunales, el caso de los dos crímenes de Valparaíso después de la marcha del 21 y el accidente o violencia en contra de Avilés, tienen que ser investigadas para saber si eso fue una casualidad, fue una equivocación, hay una orden desde arriba de decir apunten al cuerpo y no apunten a las piernas o más arriba. Eso tiene que aclararlo la justicia. Por lo tanto, el análisis hay que hacerlo más allá del caso puntual.
Carabineros es una institución que está muy expuesta y cuando el Estado le otorga a una institución el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley, más expuesta todavía. Y por lo tanto ellos se cuidan, y es natural porque ellos son una institución bien evaluada, es una institución jerarquizada, y en este caso en particular yo creo que a veces dejan hacer un poquito más para que aparezcan las cámaras, de manera que la represión a la cual están autorizados y mandatados por ley no se note como algo arbitrario, sino que como una reacción a que la marcha se fue de mano. Para usted entonces, la forma en que actuó Carabineros en esta última movilización no es una casualidad y tiene que ver con lo sucedido anteriormente y sobre todo con la reacción que podríamos decir hubo a la responsabilidad en el caso de Rodrigo Avilés. Sí, en mi sector, en mi domicilio político, la discusión que yo he tenido siempre es que en la centroizquierda y en la izquierda hay un complejo de usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Y por lo tanto eso es cierto. Y por lo tanto uno ve mucha gente que hoy día está respecto de la marcha criticando, lo hacen después, no lo hacen antes. Y antes están todas las presiones para autorizar. Habiendo dicho eso, yo creo que es muy importante la gestión previa de la marcha. Por dónde va a pasar, cómo se va a hacer y cómo se coordinan con Carabineros. Yo le decía fuera de cámara antes que cuando yo fui intendente había alguien de mi confianza actuando en terreno al lado del oficial que estaba a cargo del operativo. Yo mantenía un contacto directo con el comandante de las Fuerzas Especiales y en casos muy especiales, como fue en la conmemoración de los 30 años del golpe militar, que me tocó el año 2003, yo estaba en la central de comunicaciones con las cámaras de televisión viendo cómo funcionaba el operativo. Y la conversación que yo tuve siempre fue, a la primera señal de que se salen de los cauces normales, tienen que aplicar la fuerza para volver a lo normal. ¿Y usted sentía que con eso había un respaldo a la institución? Porque finalmente la discusión ahora es cuán apegado o no estuvieron a los protocolos y cuánto respaldo sentía Carabineros que tenía en ese momento para poder, en el fondo, replegar situaciones como esta. Así es. Yo creo que la democracia tiene que autorizar las marchas. Las marchas son un derecho, el derecho a manifestarse está en nuestra Constitución, y la labor de Carabineros y de la autoridad política es asegurar que la marcha sea un éxito. Y por lo tanto, le pongo un ejemplo de nuevo con el fútbol. Cuando yo fui intendente, partimos con los ingresos al Estadio Monumental poniendo vallas papales en todo el acceso. Muchas cuadras, desde Vicuña Maquena hasta el estadio, para que no se salieran ni se encauzaran. La marcha tiene que estar encauzada y Carabineros tiene que estar presente, y eso lo tienen que entender siempre los manifestantes. De ¿Y que las la facultades presencia que tiene Carabineros son las necesarias o debiesen tener más? Yo creo que con las que tienen son suficientes, pero tienen que aplicarlas en el momento adecuado, cuando comienza a salirse de madre la marcha o cuando empiezan a haber los problemas, no cuando ya está desatado, porque la institución no tiene la cantidad de carabineros suficientes para cuando ya la batalla campal en las calles. Ahora, y le agrego más, 3 marchas, una autorizada y 2 no autorizadas en un mismo día, es un exceso para la dotación de carabineros. Eso implica que el carabinero que entró de turno a las 6 o 7 de la mañana, a las 10 de la noche en Fuerzas Especiales ya tenía 3 marchas al pecho, problema. Entonces también son seres humanos, no son robots. Y yo creo que en eso es muy importante destacarlo. Ahora, no deja de llamar la atención porque pocas veces uno se ha concentrado respecto a que haya habido una cierta intencionalidad por parte de la fuerza policial de dejar actuar para también de esa forma manifestar una molestia que puedan tener ellos con la situación o más bien con el poco apoyo político que pueden tener. ¿O es algo que no es tan casualidad, creo usted? No, yo no lo veo así. No creo que eso sea una reacción a la política. Yo creo que eso es más bien una reacción a la opinión pública, de que ellos esperan que haya una situación donde la opinión pública se dé cuenta de lo que está pasando para justificar el uso de la fuerza que tienen otorgada por la Constitución. Ahora, una cosa que siempre llama la atención es que cuando uno, y por ejemplo el trabajo
que le pasaba a mucha gente que nos ha tocado reportear, por ejemplo, movilizaciones, es que uno podría saber en el punto exacto cuándo comienzan los manifestantes, los grupos, cosas que uno empieza a mirar y sabe que se va a armar ahí algún tipo de conflicto. ¿Qué pasa entonces con el trabajo de inteligencia, de prever estas situaciones? Porque se repite una cierta tónica y las marchas suelen ser bastante pacíficas, suelen ser masivas, no generan mayores inconvenientes y hay ciertos puntos y ciertos momentos en los cuales se sabe que va a haber estos desórdenes. ¿Por qué no se logra anticipar frente a situaciones como esta y evitar situaciones tan complejas como una persona que cae en coma por un uso excesivo de fuerza o una serie de desmanes, de saqueo y de efectos, podríamos decir, en el mobiliario público, que es cuando justamente se cometen estos desórdenes? Yo tengo la impresión, no la certeza, porque como autoridad político y administrativa uno no tiene acceso a esa información de Carabineros, ni de la inteligencia policial. Uno está ajeno a eso, no cuenta con esa información más que lo que le quieren entregar, pero habiendo dicho eso, tengo el convencimiento de que Carabineros sabe quiénes son los que cometen disturbios y cómo actúan. Por ejemplo, durante muchos años, previo al 2003, las marchas de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos al cementerio el día 11 de septiembre terminaban en una batalla campal. En la conversación que tuvimos para ese año de los 30 años, ellos sabían de que lo que llaman los coleros, los que van a la cola, son los que tienen problemas. Y por lo tanto, se tomó una decisión en ese entonces, en conjunto con ellos y con respaldo político, de que terminada de entrar la gente que estaba legítimamente manifestándose, si había cualquier incidente, las puertas del cementerio se cerraban, se cortaba la columna y se reprimía a los que estaban cometiendo desmanes. Así fue, y la violencia que se usó fue muy poca y los desmanes fueron muy pocos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ellos saben, Carabineros sabe quiénes, cuándo y dónde. Y por lo tanto, lo importante es cómo se despliegue el operativo para que eso pueda ocurrir, porque le vuelvo a repetir, yo creo que aquí hay algo que no lo comparte súper poca gente, es que la responsabilidad de Carabineros debe ser proteger la marcha para que sea un éxito y no proteger la propiedad privada del lumpen que está infiltrado en la marcha. Queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle si saben, si finalmente están las condiciones para poder anticiparse a una situación como esta. ¿Por qué no se toman las medidas antes de que este tipo de hechos sucedan? ¿No hay capacidad, hay intención para que finalmente se deje actuar de esta manera? Siempre hay riesgo. De eso, o sea, riesgo cero con una marcha, imposible, y yo me inclino como persona y como político de respaldar el derecho a manifestarse, siempre. Habiendo dicho eso, yo creo que hay que tomar las medidas del caso,